Perfecto. Ok, ¿ya ven mi pantalla todos? Sí, se ve la Sí, pantalla, se ve Ok, perfecto. bueno, entonces voy a empezar para presentarme. Mientras tal vez uno o dos van a estar aquí más. Bueno, soy Fabián Tem, soy un investigador del Instituto Francés de Desarrollo, de Investigación para el Desarrollo. Es un instituto público francés que se dedica a la investigación multidisciplinaria, pero en países tropicales, por la mayoría, especialmente en África, sureste de Asia y por supuesto en Latinoamérica. Pero el centro de IRD está basado en Montpellier, pero casi como 30-40% de los colegas están afuera, dentro de países como Argentina, Bolivia, o Camerún, ¿no? Etcétera. Bueno, soy ecólogo, yo. Me interesó más que todo a la dinámica de las comunidades vegetales de alta montaña en los trópicos. Y entonces, hace más de 10 años que trabajo con colegas andinos en los Andes, típicamente en Ecuador, 3 años en Ecuador, 4 en Bolivia, 2 en Colombia, misiones a varios lados, como en Argentina y Chile, por ejemplo, en Perú también, en Venezuela todavía no, pero hay muchas oportunidades. Entonces, lo que me interesa más que todo es lo que pasa encima de los 3.000 o los 4.000 metros de altitud, es decir, la zona tropical alpina que les voy a presentar. La verdad es que no soy especialista de servicios ecosistémicos, más bien de la dinámica de la biodiversidad, pero hay que considerar que como estamos encima de todos los otros ecosistemas, hay una relación muy estrecha entre la biodiversidad altoandina, tropical, y los servicios ecosistémicos, el bienestar de la gente. Así que hacer la relación es fácil. Y como Julio nos ha explicado muy bien ayer, toda la teoría, los conceptos de servicios ecosistémicos, va a ser muy fácil para mí de seguir con un enfoque más biodiversidad, pero relacionado con servicios ecosistémicos. Así que, bueno, les voy a dar muchas informaciones, pero yo sé también que hace 10 días que tienen muchas informaciones muy interesantes, así que tal vez voy a hablar un poquito más lentamente porque no soy también, bueno, no practico español como ustedes. Tal vez a veces me voy a parar sobre una imagen o una figura. Vamos a hacerlo interactivo, digamos. Les voy a preguntar lo que piensan de eso. Y al mismo tiempo, si quieren hacer una intervención, por supuesto, mientras que estoy presentando, daré. El plan del curso hoy sería, uno, hablar de lo que es la biodiversidad tropical altoandina, que vamos a llamar tropical alpina, con su caracterización, sus patrones y sus mecanismos, muchas cosas diferentes de lo que encontramos afuera de los trópicos. El segundo punto sería sobre la biodiversidad y los cambios globales, principalmente el cambio climático, calentamiento, pero también podemos hablar un poquito del uso de las tierras. Y la tercera parte va a estar enfocada en un ecosistema particular, un ecosistema clave, que son los bofedales, que encontramos, digamos, en todos los Andes, más bien en Andes tropicales, pero también afuera de los trópicos en Chile y en Argentina. Después de estos 3 puntos, por supuesto, yo estaré listo para responder a sus preguntas y para discutir con ustedes. Vamos a hacer la pausa que hemos hecho ayer y después Mónica y Gonzalo nos van a presentar el artículo Dang et al. 2017 y Gabriela y Rosario el artículo Zimmer et al. 2018. Entonces, bueno, vamos con el primer punto, biodiversidad tropical alto andina. Bueno, hay varios términos para llamarla, pero lo que es interesante es decir que el piso alto andino, digamos, encima del bosque, se llama alpino en todo el mundo. Y cuando estamos dentro de los trópicos, es tropical alpino. Y ambientes tropical alpinos se encuentran
por la mayoría en Latinoamérica y específicamente en los Andes, más del 70% de los ambientes tropicales alpinos. Pero podemos encontrar otros en América Central, Camerún, en África del Este o sureste de Asia, en unas islas como la Reunión o Hawái. Es interesante compararlos a veces, pero vamos a enfocar en los Andes aquí. Y los ecosistemas tropicales alpinos son 10% de las zonas alpinas del mundo, las zonas encima del bosque. Entonces, lo que es muy interesante es de ver lo que tenemos en común con ambientes templados, temperate, con estos bueno, ¿qué hay como puntos en común entre ambientes alpinos tropicales y templados y qué hay como diferencias? Porque hay muchas diferencias. Lo que tenemos en común, bueno, es encima de la treeline, tenemos, cuando subimos a lo largo del gradiente, tenemos menos nutrientes en el suelo. Y también tenemos más radiación solar y más amplitud de temperatura. Eso vale en los trópicos y afuera de los trópicos. Así es algo en común. Y eso hace que tenemos una respuesta común hasta cierto punto de la biodiversidad y de las plantas en particular al gradiente de elevación, de altitud. Pero tenemos diferencias. Una primera diferencia es la altitud que ven aquí. El límite podría ser a 2.000 metros en ambientes templados, promedio, y más bien 4.000 metros en ambientes tropicales. Eso hace muchas diferencias, lo vamos a ver más tarde. Y dos otras diferencias son en relación con la precipitación y con la nieve. En general, en ambientes templados alpinos, la precipitación aumenta con la altitud. Es casi en todos lados. Eso se puede encontrar en Chile, cerca de Santiago, por ejemplo. Pero cuando estamos dentro de los trópicos, las precipitaciones desde 3.000 metros de altitud, por ejemplo, bajan cuando subimos. En relación con la duración de la nieve, esta duración aumenta con la altitud en ambientes templados, pero no hay duración de nieve en los trópicos, porque hay nieve, pero se derrite en el mismo día casi. Entonces, les voy a detallar un poquito estas dos diferencias. Aquí es un artículo de Buttert et al. 2011, que muestra en Ecuador varios puntos, varias estaciones meteorológicas a varias altitudes. Aquí tienen las altitudes y aquí la suma anual de las precipitaciones. Y ven por cada punto, cada estación meteorológica, que, bueno, hay un punto. Y ven, la relación es muy evidente. Cuando subimos a mayor altitud, tenemos menor precipitación. Hablamos ahora de la nieve. Son dos gráficos. A la izquierda, un gráfico en los trópicos, en Bolivia, a 5.200 metros de altitud. En ambientes templados, en Suiza, yo creo, a varias altitudes, entre 2.000 y 3.000 metros de altitud. Y ven que, mientras que en los trópicos, la duración máxima del snow cover, de la cobertura de nieve, es 7 días. La nieve no puede alcanzar más de 7 días, después se va. En general es solo unas horas, es el máximo. Mientras que en Suiza es como 250 días de nieve por año. Es con mucha estacionalidad. De hecho, no hay, bueno, la estacionalidad es mucho más baja en los trópicos y eso tiene consecuencias. En las comunidades de plantas, esta corta duración de la capa de nieve resulta en una alta frecuencia de ciclos hielo de cielo. Es decir, que por la noche, cada noche, vamos a tener temperaturas como menos 10, menos 15 grados. Entonces, un estrés muy fuerte para las plantas, mientras que en Francia, por ejemplo, las plantas están protegidas, entre comillas, por la nieve y la temperatura no alcanza menos 1 grado, menos 2, pero no más, o no menos. Además, esta corta duración de capa de nieve resulta en más sequía en el suelo, porque no hay nieve que derrite y que da humedad al suelo, digamos, durante la época
de crecimiento. Y eso, esta sequía del suelo, más la inversión del gradiente altitudinal de precipitación que hemos visto en la slide anterior, hace que a veces llegamos a lo que llamamos desiertos tropicales alpinos. Es decir, que a altitud muy alta, donde todavía podemos encontrar vegetación, a 5.000, por ejemplo, es como un desierto. Hay muy poca humedad y las plantas deben adaptarse a esta sequía, mientras que afuera de los trópicos en general es muy frío, pero hay precipitación, hay agua. Otra diferencia entre templados y tropicales, ambientes alpinos, es la altitud. Lo hemos visto en la otra slide, pero en la otra diapositiva. Pero aquí se ve el límite del treeline, el límite del bosque a diferentes latitudes. Y dentro de los trópicos, aquí, pueden ver que son los lugares donde la treeline se encuentra a altitud más alta. Eso tiene varias consecuencias sobre la biodiversidad, sobre las plantas. Una de estas consecuencias es como casi biogeográfica, es decir, que tenemos un gradiente altitudinal muy amplio que va desde cero. Por ejemplo, eso es un dibujo de un bolt del Chimborazo, un poco estilizado. Tenemos vegetación desde cero hasta más de 5.000 metros de altitud. ¿Y qué es decir que cuando tenemos oscilaciones climáticas fuertes como las glaciaciones hace 10.000 años, por ejemplo, las plantas no tienen que migrar a miles de kilómetros y perder como 70% de la diversidad. No, solo tienen que bajar un poquito, subir un poquito, tienen un rango muy interesante para evitar de desaparecer. Eso es una de las razones por qué tenemos tantas especies en los Andes tropicales. Otra consecuencia de esta altitud, bueno, eso es relacionado con una pregunta. Si los Andes tropicales que vemos aquí facilitan las migraciones como una autopista, o si no, son más bien islas y son como una barrera para la migración de las especies. Y cuando vemos los Andes a 1.000 metros de altitud, como aquí, es muy fácil de decir que es una autopista. Es fácil por una planta quedarse a misma altitud e ir al norte, ir al sur sin problema. Pero cuando nos vamos a más de 3.000 metros, como aquí a la derecha, ven que es más complejo. Debajo de la depresión de Huancabamba, al norte de Perú, que es muy baja, el punto más baja de los Andes tal vez, tenemos una autopista, es el altiplano, la Puna, donde hay mucha migración. El endemismo tropical alpino aquí no es muy alto. Al revés, en el norte hay mucho más fragmentación de las islas tropicales alpinas. Eso resulta en un endemismo muy alto, que es a su mayor nivel en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde pueden encontrar hasta 50-60% de endemismo en las plantas, los sapos o incluso los aves. Ahora le muestro, bueno, es un poco relacionado con lo que he dicho, pero a la izquierda pueden ver un gráfico que explique un poco el clima de los Andes, no solamente tropical, pero de los Andes. Ven que, bueno, está dividido en el páramo, en el norte, es como el tropical alpino húmedo, la Puna es más seca. Después hay los Andes mediterráneos altos, bueno, que los chilenos, los argentinos conocen bien, y la Patagonia. Pero tienen un efecto del corriente de Humboldt, por ejemplo, muy frío, que hace que toda la parte oeste de los Andes es muy seca, por ejemplo. Tienen también los trade winds, los alíseos que vienen de Amazonia, por el este, que aportan mucha humedad del otro lado, pero esta humedad no alcanza más que 3.000 metros de altitud. Eso explica estos famosos desiertos tropicales alpinos después. Y después las flechas rojas que ven son gradientes de precipitaciones muy fuertes que se han demostrado con la literatura debido a la presencia de montaña muy alta que hacen que detrás de esta montaña es mucho más seco, etc. Y entonces todas estas variaciones hacen que hay mucha heterogeneidad a nivel regional. Eso explica
una vez más la biodiversidad excepcional que tenemos. Y por fin, a nivel biogeográfico, gracias a esta autopista del altiplano, especies del sur de Argentina, como Azorella, Chicaragua, pueden subir fácilmente en el norte y colonizar los Andes tropicales. Otras pueden venir desde el norte, especies holárticas. También tienen especies tropicales de Amazonia que logran adaptarse a las condiciones tropicales alpinas, y también especies o géneros que aparecen directamente en los ambientes tropicales alpinos, como el género Espeletia en Venezuela, en Ecuador. Esta diversidad biogeográfica también explica la biodiversidad alta de los Andes tropicales. Y por fin, bueno, cuando se analiza bueno, eso es un mapa de diversidad de las plantas en el mundo, con hotspot en color rojo o morado, y ven que estos hotspots en general están muy relacionados con las montañas tropicales alpinas como los Andes, pero también en otros lugares. Esta biodiversidad excepcional no solo es en términos de plantas vasculares, pero también en términos de diversidad de formas y de estrategia de plantas. Aquí es un gráfico de Ramsey Huxley de 97, donde se ubican 10, a lo menos 10 formas de vida, 10 formas de vida en el páramo, entonces en el norte de los Andes tropicales, en lugares alpinos. Pero es interesante anotar que dentro de esas especies, cuando comparamos con ambientes templados, por ejemplo, las rosetas caulescentes, como el Espeletia, que puede lograr 6 metros, no están presentes fuera de los trópicos. Tampoco las rosetas basales gigantes, como el Puya Raimonde aquí en Bolivia, no se encuentran. La paja, los tussock grass, son mucho más abundantes en los trópicos que afuera de los trópicos. Los cojines, específicamente los cojines gigantes, que ustedes deben conocer bien, son mucho más abundantes y diversos dentro de los trópicos alpinos que afuera. Sin embargo, en el norte de Chile se encuentran muchos también. Y también, bueno, arbustos y incluso árboles se encuentran dentro de los ambientes tropicales alpinos. Pero dentro de ambientes alpinos afuera de los trópicos no se encuentran este tipo de forma de vida, probablemente porque el efecto de la capa de nieve hace que no se puede desarrollar esta forma de vida. Pero ven que hay una diversidad no solamente taxonómica, biogeográfica, filogenética, pero también una diversidad funcional y de forma. Todos estos factores logran haber paisajes tropicales alpinos muy diversos y a veces que no se esperan en este tipo de lugar. Ahora les voy a mostrar unas fotografías. Me gustaría que me dicen cada fotografía dónde piensan que estamos, en cuál país y a qué altitud. Entonces, no sé si alguien quiere empezar. No veo sus manos, pero pueden levantar las manos, si no. ¿Están aquí? ¿Me escuchan? Sí, yo te Sí. ayudo con eso. Aquí estamos. Ok, entonces, ¿dónde? Bueno, tal vez, no sé si... ¿Ven todavía mi pantalla? Sí. O... Proyectala de nuevo, yo te asisto con los estudiantes. Dale. Ok, entonces, ¿me puedes decir si alguien levanta la mano? Sí. Ítalo, te ofreciste. Estás con el micrófono abierto. No te escondiste ahora. Ok, ¿nadie para esta diapositiva? Juan Carlos. Acá, me dice Juan Carlos Lara, dice, podría ser en Perú. Ancash, 3.500 metros sobre el nivel del mar, perdón. Ahí. ¿Cuánto metros? 3.500 metros sobre el nivel del mar, dicen en Perú el Ancash. Ok, bueno, no es tan mal, pero estamos en Bolivia, es el... Espera. Hay otra opción. Mónica, dale.
Bueno, ya mencionaron el lugar, pero por la altitud yo diría que 4.500, 4.700. Ah, sí, interesante. Sí, sí. La verdad ¿Dónde es sí. son, no? Nos paramos aquí. Bueno, hay otras slides después. Entonces, aquí les voy a decir, estamos en Bolivia, el Sajama, es un lugar seco, es un bofedal, pero estamos a 4.300 abajo. Entonces, le muestro la siguiente slide. Ok, aquí. ¿Qué tal? Mm, Mónica, dale. a 4.000, un bosque bastante epífitas, o 3.900 por ahí. ¿Otras ideas? Ecuador, dice. Pero Ecuador y Chile, ¿a qué altura, digamos? Sí, Más o menos. dale. Jimmy, sí, bien hecho, es Ecuador. Mónica también está bien con la altitud, que sí es 3.700. Estamos entre Amazonia y Quito, lugar un poco húmedo. Es Polilepis incana, y le llaman bosque de duende, es el famoso bosque de duende. Pau, ¿querés decir algo? Sí, hola. Bueno, yo he estado en un lugar similar en el Páramo de la Virgen. Se parece mucho a los bosques de Polilepis que hay dentro del De hecho, Páramo de la Virgen. es el páramo de la Virgen. Ajá, genial. Próxima. ¿Cuál país, cuál altitud? Colombia, No, Colombia. 600. Colombia, Colombia, perfecto. Colombia, podría ser también Venezuela, pero es Colombia. Altitud, perdón. 3.000. ¿Quién habla? Yo, Rosario, o como Ok. 3.500, pienso. Sí, es 3.200, es el páramo de Belmira, cerca de Medellín. Lo más interesante aquí es que se ve la combinación de un espeletia típico del páramo y de una palma, Ceroxylon parvifrons, que es la palma que encontramos a altitud más alta del mundo, hasta 3.650 metros en el Paso Ochoa, cerca de Quito. Es algo que bueno, que no se ve frecuentemente, es típico de ambientes tropicales alpinos. Sigamos con este. Fácil, ¿o no? Bolivia, puede ser. ¿Sí? Em, para mí está como a 2.000, 2.300 o está, no sé. Es ¿Es otra un idea. salar? Sí, es un Puede salar. ser un salar, no sé, Exacto, Fernanda. 3.300. 3.600 salar de Uyuni. Vemos una forma de vida muy rara, que es, bueno, los cactus, es Trichocereus pasacana o atacamensis, que logra una altura de 9 metros o 10 metros. A esta altitud es muy raro. Eso. Esta que difícil, sin montaña atrás. Ese es el altiplano, ¿no? En- Sí, sí, es un pedazo de altiplano. entre Bolivia y Chile, me imagino, no sé. Ah, no, porque es tropical, Bolivia, Sí, pero Chile y Argentina tienen una parte tropical también. ¿sí? Ah, claro, sí. Eh, Entonces yo creo que entre Chile y Bolivia puede ser. Sí, chévere, sí, muy seco, es muy seco, entonces es la parte más seca entre Chile, Argentina, Bolivia. De hecho, es en Chile, encima de San Pedro de Atacama, 4.500 yo creo, y vemos unas vicuñas. Es como un bofedal con mucho sal, mal hecho, degradado. Este es una trampa este. Así, Emilio, has dicho bofedal es Atacama. Bien, bien hecho, sí. Bueno, este no es un bofedal de Atacama, es otra cosa.
¿No idea? Nadie arriesga. Sayama, dice. Emilio dice, Sayama 3.800 metros sobre el nivel del mar. Sí, Emilio. conoces bien, Emilio, pero era una trampa, de hecho. Es muy parecido al Sajama, pero es el Chimborazo, en Ecuador. Eso para mostrar que localmente Ecuador es un país mucho más húmedo, específicamente los ambientes tropicales alpinos, pero el hecho que hay el Chimborazo a más de 6.000 metros impide a la humedad de Amazonia de lograr en este arenal grande, y así tenemos un desierto localmente donde se ha introducido la vicuña, que no es de este país, pero que está muy bien aquí porque es muy parecido al norte de Argentina, Chile, o al sur de Bolivia o al sur de Perú. Creo que hay unos más, sí, este. ¿Qué les parece? Alto, bajo, húmedo, seco. Creo que es alto. 4.500, Sí. 700. Sí. Yo acuerdo con Paul, creo. También. ¿Cuál país, perdón? Perú Bolivia. o Bolivia. Sí, Perú. conocen bien, ¿eh? Es Bolivia, es el Valle de Chucota, el fondo del Valle de Chucota dentro de la Cordillera Real, pero es 5.200, o 5.100 o 5.200. Es muy alto, es uno de los bofedales más altos que yo conozco, dominado por Distichia filamentosa. Y ven, es un lugar seco, pero el hecho que hay un bofedal hace que hay mucha agua. Retener el agua es color leche porque hay un glaciar justo encima. Dos más. Un poco para los herpetólogos. Yo sé que hay unos herpetólogas por aquí. ¿Cuál especie sería? ¿Y dónde? No idea. Esta Quimenis peruviana es un serpiente, una culebrita de alta altitud, pero lo encontré en el Sajama, en Bolivia, a 4.650 metros de altitud. Yo creo que nunca se ha identificado esta especie a esta altitud todavía. Eso muestra que hay mucha vida a esta altitud, porque es decir que también hay roedores, hay muchas cosas. Bueno, son los ecosistemas los más altos del mundo. Y la última. La última, bueno, también es Bolivia. De hecho, es el Huayna Potosí. Eso era para mostrarles que sí hay nieve. Hay nieve en los Andes tropicales, pero esta nieve que ven va a demorarse como 2-3 días máximo. Todo va a desaparecer en poco tiempo por la radiación solar muy alta. El hecho que la estacionalidad es débil en comparación con Chile Central, por ejemplo, o Francia o Norteamérica. Ok, bueno, entonces vamos a terminar con este primer capítulo de biodiversidad, pero solo un punto para decir que estas plantas, esta diversidad de plantas, están muy relacionadas, por supuesto, con varios servicios ecosistémicos, como la disponibilidad de agua, lo vamos a ver en el siguiente capítulo bofedal, como la biomasa para la ganadería, que es muy importante para la gente localmente, servicios culturales que fueron mencionados ayer por Julio, la descontaminación de agua también juega un papel importante. La vegetación con todas estas actividades mineras que hay desde Colombia hasta Chile. Bueno, la vegetación puede tener un efecto positivo y la secuestración del carbono, por supuesto. Y aquí yo regreso a la tabla de Anderson et al. 2011 que nos ha mostrado Julio ayer, donde vemos que sea la puna, el páramo o el superpáramo o los wetland altoandinos también tienen muchos servicios ecosistémicos para dar. E incluso yo pienso que se podría añadir unos más, por ejemplo, en la puna o en el páramo, timber, es decir, la tala de árboles, también hay, porque hay polilepis en estas zonas. El polilepis está utilizado para la construcción, por ejemplo. Y también en la puna, la hidroenergía claramente hay. Cerca de La Paz hay varias represas
Entonces está utilizada la hidroenergía allá también. Ahora voy a pasar al segundo punto, que es la relación entre biodiversidad y los cambios globales recientes, digamos. Lo que quería mostrarles es un mensaje fuerte sobre la intensidad del calentamiento en el mundo. Aquí es un estudio de 2016 de Wang et al. Ellos han tomado en cuenta más de 7.000 estaciones meteorológicas en el mundo a lo largo de un gradiente latitudinal. Entonces los trópicos están aquí más bien, a lo largo de un gradiente altitudinal. Así que se ven los ambientes tropical alpinos por aquí no hay, porque no hay datos, pero ambientes alpinos están por ahí, encima. Lo que vemos es que los ambientes árticos, es decir, al norte o al sur, están con triángulos grandes, es decir, que hubo un calentamiento fuerte desde los 60 hasta ahora. Otros triángulos grandes se encuentran en los ambientes alpinos templados, donde se ve que son más grandes que en otros lugares. Eso confirma que en ambientes alpinos hay un calentamiento probablemente más fuerte que en otros ambientes. Pero lo que no tenemos son datos de ambientes tropicales alpinos, pero se puede esperar que los triángulos serían muy, muy grandes, porque vemos que a altitud más alta hay triángulos más grandes y ambientes alpinos también. Así que solo es una hipótesis, pero se espera que en ambientes tropicales alpinos el calentamiento va a ser más intenso que en otros lugares. Eso hay que tomar en cuenta, yo creo. Otros efectos de los cambios globales son, por supuesto, la ganadería, la introducción de animales exóticos hay una intensificación. Estos animales, como las vacas, se encuentran a altitud más alta y más alta cada vez en ecosistemas que no necesariamente son adaptados a estos animales. Por ejemplo, en Ecuador yo sé que hicieron una ley prohibiendo, no sé si se dice, las vacas a altitud más de 4.300 metros de altitud en la Reserva Natural de Antisana para proteger a los ecosistemas. Pero en muchos otros lugares no se hace. También, bueno, como hemos visto, la contaminación por la minería puede ser muy fuerte en varios lugares. Y entonces tenemos estos dos efectos: cambio climático, calentamiento, digamos, y también intensificación del uso de la tierra. Las plantas, la biodiversidad frente a estos cambios debe hacer algo, no puede quedarse como está. Hay tres opciones: es migrar, específicamente migrar a altitud más alta, adaptarse con plasticidad o morir. Y aquí les voy a presentar posibilidad de migración altitudinal. Eso es la teoría de Svenning y Lenoir 2015, que las plantas que migran a altitud más alta, hay varias opciones que son más o menos positivas o negativas. Expand, es decir, que todo pasa bien con la especie. Ella puede subir toda su distribución a altitud más alta, pero en general son escenarios un poco intermediarios, o las cosas no pasan tan bien, o si no, pasan tan mal que la especie va a desaparecer. Y bueno, para estudiar estas migraciones altitudinales frente al cambio climático, hay varios métodos, pero no es tan fácil, digamos. Un método que es muy, muy interesante, que es un esfuerzo mundial que probablemente han escuchado, es la Red Gloria, que existe desde 97, fue iniciado en Austria, en ambientes de montaña, pero ahora es en todos lados del mundo. La idea es de tener 4 cumbres, en estas cumbres a diferentes altitudes, de seguir monitoreando la cobertura y la diversidad de plantas cada 5 años. Es un monitoreo a largo plazo. Todavía tenemos unos resultados. Por ejemplo, Cuesta et al. 2020 han utilizado los datos de Sudamérica para hacer un artículo, pero es
tanto tiempo para esperar estos datos que mientras tenemos que hacer algo, tenemos que tener otras maneras para trabajar. Y otras maneras incluyen las experimentaciones in situ, es decir, de modificar el ambiente artificialmente para ver lo que pasa. Eso incluye, por ejemplo, las cámaras de calentamiento, open top chambers. Aquí estamos en la Parva, encima de Santiago, a, no sé, 3.500, es el equipo de Cavieres que lo hace desde años, el seguimiento de la diversidad dentro de Cojín de Azorela, funciona muy bien. Otro tipo de método experimental es la trasplantación recíproca. Es decir, vamos a trasplantar un pedazo de ecosistema, aquí este pedazo, por ejemplo, aquí con helicóptero, y mira, es un método gringa, ¿no? La vamos a ubicar a un lugar mucho más alto, y al revés vamos a ubicar el pedazo de arriba abajo y ver cómo la planta respuesta. Así que no solo es cuestión de planta, pero también del suelo. Tenemos un conjunto de factores muy interesante, pero muy costoso y muy contaminante, por supuesto. Y si no, podemos utilizar cajas, por ejemplo, de exclusión de herbívoros, como hemos hecho nosotros en la Cordillera Real, por ejemplo, o cajas de exclusión de precipitación, etc. Yo sé que unos dentro de ustedes lo hacen. Pero también todos estos métodos están costosos, hay que hacer un seguimiento varios años, la respuesta de la vegetación es lenta en estos ambientes. Así que hay una tercera opción, bueno, hay otras. Leticia, ¿quieres añadir algo? ¿Comentar? Sí, quiero preguntar en esto de los trasplantes, para imaginarme más o menos cuál es el tamaño de los ecosistemas o cómo determinan cuánto van a trasplantar de un lugar a otro. Yo creo que el límite es más bien materialístico, es decir, que el helicóptero no puede trasplantar cosas tan grandes, así que van a tratar de desplazar al máximo. Yo creo que desplazan pedazos de 1 metro por 1 metro, eran, si no me equivoco, un pedazo total de 10 por 10, es decir, que son 100 al total, pero no estoy seguro. Este tipo de escala, digamos. Gracias. Y entonces un otro método es de utilizar una sustitución espaciotemporal a través de las cronosecuencias postglaciares. ¿Qué es estas cronosecuencias postglaciares? Es el hecho de utilizar datos de glaciología, entonces trabajar con glaciólogos, que ellos, gracias, pueden dar una fecha a cada morena debajo de glaciares, y una morena, es decir, que a un momento el glaciar ha empujado un poquito, pero después se fue, y así que podemos dar una fecha cuando el glaciar ya se fue. Y como tenemos varios morenas, podemos tener un montón de zonas con fechas precisas. Y entonces podemos analizar la vegetación que hay después de 10 años de retroceso, de 20, de 30, de 50 años. Y así podemos hacer estudiar la dinámica de la biodiversidad, es súper interesante. Y también tenemos un testigo, un control, como el M0 aquí, es atrás del pequeño edad glaciar. Este pedazo aquí tiene como 9.000 años de antigüedad, mientras que la otra zona es como 300 años aquí. Este método es muy interesante. Apenas tenemos los datos de glaciólogos. Y glaciólogos ya hay en los Andes, hay esta red que se llama Glacioclim, con una red andino y europeo andino, digamos. Hay datos muy buenas, por ejemplo, aquí el Parque Nacional Los Nevados en Colombia, con los límites de los glaciares desde 87 aquí, pero desde los 50 también. Bueno, resultado, el artículo de Zimmer et al. Que nos van a presentar Gonzalo y Mónica, no les voy a dar detalle, pero ven aquí que son 4 glaciares, 4 cronosecuencias postglaciares con 4 zonas a cada vez, y se puede entonces estudiar las plantas, las estrategias a lo largo del tiempo. En un snapshot study, solo una vez nos vamos y tenemos datos de 50 años.
Eso, les voy a presentar un resultado sobre cronosecuencia postglaciar en el Antisana, en Ecuador, un glaciar que se llama Glaciar 15. Aquí tenemos una cronosecuencia de solo 13 años. La idea era de ver lo que pasa en los primeros pasos de sucesión primaria, solo los primeros pasos, y vemos que hay algo que no esperábamos, es decir, que entre 0 y 13 años, bueno, aquí es la distancia del glaciar, pero es igual de 0 a 13 años, 0 a 13 o 11 años promedio, vemos que hay una reducción de la humedad del suelo, una reducción de la temperatura mínima del suelo, una reducción también de la cantidad de calcio dentro del suelo, y entonces hay un estrés abiótico subiendo después en 13 años. Hay menos estrés cerca del glaciar que 13 años después a distancia más larga, y eso se refleja en los rasgos de las plantas. Por ejemplo, a nivel de la comunidad, la altura de las plantas reduce significativamente a lo largo de la cronosecuencia, y también la necromasa sube. Eso es el resultado de un ambiente abiótico más y más estresante entre 0 y 13 años. Así que es mi pregunta ahora, si me siguen, ¿qué piensan que vamos a tener más especies después de 3 años o menos especies, más especies entre 0 y 7 años o más especies entre 7 y 13 años a lo largo de esta cronosecuencia? No sé si me siguen, tal vez no es muy claro. ¿Quieren que yo repito tal vez? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Vemos que hay un estrés abiótico creciendo a lo largo de esta cronosecuencia. Aquí es más estresado que aquí. Lo que quiero saber es si piensan que en estas dos zonas vamos a tener más o menos especies de planta que en estas dos zonas, que son más antiguas, pero más estresadas. Y esperaríamos tener más en las antiguas por el tema de la sucesión y que van a ir colonizando cada vez más especies. Como las otras son más nuevas, quizás hay menos especies. Ok, Jimé. Sí, es algo que esperábamos también nosotros, pero de hecho tenemos menos especies en zonas más antiguas, porque el estrés abiótico es más importante que el tiempo que tienen las plantas para colonizar. Entonces, estamos aquí con 21 especies, es solo 13 aquí. Es decir, que hay un problema aquí. Hay una aceleración del cambio climático, del calentamiento. Esto nos da nuevo espacio, nuevo ecosistema, pero las plantas sí van a colonizar, pero después van a morir porque no pueden alcanzar con el estrés. Así que no se acelera la sucesión y hay como un mismatch entre la aceleración del cambio y el problema que la sucesión no puede acelerar. Gabriela, ¿tenés un comentario? ¿Una pregunta? No, parece Gabriela, ¿no? Ok. Entonces, ahora quiero enfocarme en este ecosistema clave que se llama bofedal, que de hecho son turberas altoandinas que se encuentran más que todo dentro de los trópicos altoandinos, pero también afuera de los trópicos, hasta Chile central, por ejemplo, o Argentina. Aquí, ¿sí? Dime. Una duda antes de cambiar. ¿Los experimentos están en curso? ¿Los que mostraste? Perdón, ¿me puede repetir? ¿Los experimentos que mostraste en campo están en curso? ¿Los están realizando? ¿O era solo un ejemplo como de que eso se podría hacer? ¿Eso? Eso lo las exclusiones de herbívoros lo estamos haciendo ahora, ¿sí? No sé si es tu pregunta. Sí. Los Top Chamber no es mi equipo, es el equipo de Cavieres et al, chilenos. Sí, de Loen. De Loen, ¿sí? ¿Conoces? Sí. Bueno, esos son franceses del LECA en Francia, en Grenoble, que lo hacen. Ok, gracias. Pero nosotros sigamos estos exclusión de herbívoros con Rosa Isela Meneses en Bolivia. ¿Ya? Y entonces aquí le muestro un bofedal gigante, porque los bofedales pueden ser pequeños o grandes. Aquí es muy, muy grande, puede ser varios kilómetros de longitud, por ejemplo.
Bueno, estos bofedales están amenazados por el cambio climático porque van a deber subir y también por la intensificación de la utilización de las tierras. Pero ahora les voy a describir un poco lo que es un bofedal. ¿O alguien quiere hablar? Sí, hay una pregunta acá en el chat que... ahí está, dice, preguntan si bofedal es lo mismo que humedal. Es un tipo de turbera, sí, funciona igual, es decir, que es un clima frío y que la descomposición de las plantas es muy lenta porque es frío y porque es full de agua. Y entonces, por eso es el mismo funcionamiento, pero las plantas que estructuran los bofedales son plantas vasculares, específicamente de la Juncaceae, mientras que las plantas dominantes estructurantes de las turberas son briófitas. Es la diferencia mayor entre los dos. Entonces sigo con los bofedales. Yo creo que hay que ver los bofedales no solo en 2 dimensiones, pero en 3 dimensiones. No solo pueden ser grandes o pequeños, pero también pueden ser más o menos profundos. Y las propiedades de los bofedales están relacionadas con esta profundidad que puede llegar hasta 12 metros. ¿Cómo se pasa cómo se logra esta profundidad? Es un proceso muy lento, eso Domichel lo ha analizado bien con polen y carbon análisis, y se toma miles de años, como en 1500 años se puede lograr como un poco más de 4 metros de profundidad, es decir que las plantas estructurantes de bofedal, vamos a ver cuáles son más tarde, poco a poco suben, mueren por abajo, pero se quedan, y poco a poco eso hace el suelo, un suelo muy orgánico. Como pueden ver aquí, es un buen fijador de carbono orgánico porque la producción de carbón por metros cuadrados, aquí es un trabajo de Cooper et al. 2015, es, bueno, le voy a leer, among the most rapid rate of net primary production and organic carbon production of any known peat accumulating ecosystem. Es decir, que dentro de todas las turberas del mundo, que son muy buenos fijadores de carbono, es el mejor fijador de carbono. Así que ven muy fácilmente por qué es tan bueno para los servicios ecosistémicos. Y toda esta profundidad, esta extensión espacial de los bofedal hace que hacen una retención, una regulación del ciclo de agua muy buena, específicamente en los lugares secos como Bolivia, sur de Perú, norte de Argentina y Chile, porque una gotita de agua proveniendo, por ejemplo, de un glaciar va a llegar en el bofedal y va a salir a veces 6 meses o 8 meses después. Es decir, que cuando estamos en época seca en Bolivia, por ejemplo, podemos tener ausencia de precipitación durante 8 meses, pero vamos a tener agua gracias, entre otras cosas, a los bofedales. He visto una mano levantada, ¿sí? Sí, eso. Sí, ahora hay una mano levantada. ¿Carla? Estaba esperando que termine la idea. Fabián tenía una duda. Dime. Con la diapositiva anterior, la donde determinaban que era la mayor, como que fijaba más carbono, ¿con qué lo compararon? O sea, porque yo vivo en Punta Arenas y tenemos hartas turberas. Las turberas igual están categorizadas como grandes fijadoras de carbono. Entonces, me gustaría saber con qué lo compararon para determinar que producían más, o sea, que fijaban más carbono. Ok, no te puedo responder, no me recuerdo, pero ves, mira, es lo que han dicho ellos, te sugiero de leer el artículo, te van a decir por qué. No te puedo responder, lo siento. Gracias. Ahora sí hablamos un poco de composición, porque es muy importante saber que los bofedales están dominados y más que todo estructurados por pocas plantas. Aquí en Bolivia son 7 plantas que consideramos como
estructurante realmente del bofedal, las únicas que van a poder hacer este suelo orgánico subiendo poco a poco, centímetros por centímetro. Entonces, 4 de ellas son Funcaceae, Oxycloandina, Distichia muscoides, Distichia filamentosa, Patosia clandestina, que encontramos mucho en Chile también, aunque Distichia muscoides se puede encontrar hasta Colombia, por ejemplo. Y también unos Cyperaceas, Phylocirpus desarticula, Plantago tubulosa y Asiacne pulvinata. Y si chequeamos, eso es un estudio que no hemos publicado todavía, pero tenemos hartos plots, un montón de plots de vegetación, unos dentro del bofedal, al azar, BOF, y unos dentro de laderas, en las laderas de los mismos bofedales, con cada de los 7 especies. Y vemos la abundancia relativa de cada especie. Y mirando este gráfico, ¿me pueden decir si hay unas especies que piensan que finalmente no son características de los bofedales? Asiacne parece ser no característico. Son de más secos, parece, ¿no? Exacto, Paul. Es realmente eso. Asiacne es considerado como un elemento estructurante del bofedal en general, pero la verdad es que se encuentra más en las laderas y que es una especie, digamos, exótica que va a invadir el bofedal como varias otras gramíneas al mismo tiempo, que va a secar el bofedal, va a tener un efecto negativo. Así que es interesante saber que Asiacne no es bueno para el bofedal. Y tampoco Phylocirpus, Plantago no son tan, bueno, no tienen efecto negativo, pero no son tan característicos como, digamos, Oxycloe o los Distichia, que son los 4 más con Patosia. Esas 4 especies muy características, muy importantes. Es interesante de identificar, cuando tenemos un ecosistema para proteger, de identificar las especies clave. Aquí tenemos 4. Hay una relación entre la salud de un bofedal y el agua que recibe, por supuesto. Eso se ve primero por el hecho que, bueno, aquí a la derecha más bien, el annual height increment, es decir, la tasa de crecimiento de cada de estas 4 especies va a depender del nivel de la, ¿cómo se dice? La water table, la capa de agua, digamos, dentro del suelo. Es decir, que cuando la capa de agua es más cerca del suelo, es decir, cuando hay más agua dentro del suelo, vamos a tener más crecimiento de las plantas y el bofedal va a estar en mejor estado. Sin embargo, si miramos, perdón, a la izquierda, vamos a ver, eso es un gráfico de la cantidad de agua saliendo de los glaciares. Sabemos que los glaciares están derritiendo, pero es un poco contraintuitivo de ver que durante los primeros años de este derretimiento acelerado, vamos a tener más agua. Bueno, al mismo tiempo es como lógico, es decir, que tenemos mucho agua llegando porque hay mucho derretimiento. Pero al momento el glaciar va a estar tan pequeño que vamos a tener menos agua. Ahora estamos en muchos lugares en esta zona y no se ve que los bofedales están muriendo, entre comillas. Pero se va a ver mucho más en las próximas décadas porque vamos a estar aquí. Pero entonces esperamos una reducción tal vez del área de los bofedales. Eso no nos van a presentar el otro grupo con el artículo de Danglet al 2017. Pero la pregunta es qué va a pasar con la diversidad, la riqueza, digamos, la diversidad de planta, particularmente la riqueza total y la diversidad beta. Aquí vemos entonces la riqueza y la diversidad beta en función del área del bofedal. Entonces, ¿alguien me puede interpretar esta figura diciéndome si hay un efecto positivo, negativo o nada de cambio de área de bofedal sobre esta diversidad? ¿No? Oh. Creo, perdón. Sí, dale. Por lo que interpreto es que mientras más grande sea el bofedal,
tiene más especies de plantas, pero también hay mayor recambio, puede ser de especies. Ah, bueno, no, aunque no tiende a ser positivo en realidad, porque el R cuadrado es cero, sí. Sí, parece visualmente que hay un efecto, tiende a pero ser. cuando se Sí. ve el Fabián, ahí hay unos, perdón, directo- Fabián, hay unos comentarios en el chat. Emilio dice que no hay dependencia entre la diversidad y el área, porque el R cuadrado es 0, y bueno, Verónica también Exacto. apunta esa idea. Bueno, gracias a los tres para ver eso. Entonces, no hay un efecto de cambio de área sobre la riqueza y la diversidad beta, lo que es casi una buena noticia, porque es decir que incluso si se reducen los bofedales, no vamos a perder tantas especies. Pero si miramos un poco más con detalles, eso es una PCA que hemos hecho con muchos plots en Bolivia. No voy a entrar en los detalles, pero vemos dos trayectorias. Aquí tenemos un grupo de bofedal a alta altitud con mucha agua que está dominado por Distichia muscoides. Aquí vemos un grupo dominado por Oxychloe y aquí un grupo dominado por Phyllocercus. Y cuando vemos las variables abióticas, vemos que hay esta trayectoria de Distichia a Oxychloe, que es una desecación parcial del bofedal. Se pierde agua y vamos a ir en un bofedal dominado por Oxychloe andina. Y hay una otra trayectoria que es un poco la misma, pero con además un efecto de la ganadería, de la subexplotación de los lugares con demasiado herbívoros. Eso logra a un grupo dominado por Phyllocercus deserticola, que agrega mucho menos materia orgánica que los dos otros. Lo que es interesante ver también es que estas especies, cada especie estructural está asociada con muchas otras especies. Así que si pasamos de Distichia a Oxychloe, vamos a perder estas especies que son raras y muy típicas de bofedal por estas especies que son mucho más generalistas. Y si pasamos a Phyllocercus deserticola, vamos a estar con especies que se encuentran afuera del bofedal. Así que perdemos poco a poco el bofedal. Entonces, la reducción de área de bofedal puede lograr también a eso. Ahora voy a utilizar el método de las cronosecuencias postglaciar para estudiar la dinámica de los bofedal. Aquí estamos en el Charquini, en Bolivia. Tenemos estas morenas muy bien fácil de ver, con fechas precisas. Y cada área es un bofedal. Así que tenemos una cronosecuencia de bofedal muy joven aquí, medio viejo aquí, muy viejo aquí. Y podemos ver en cuánto tiempo la diversidad se agrupa, etc. Oui, ¿sí hay una pregunta? Sí, hay una pregunta y un comentario en el chat. Vamos primero con el comentario que apareció primero. Dice Emilio, si no se encontró alguna relación de plasticidad de esas especies que tienden a desaparecer. Sí, sí, claramente. Claramente hay como una resiliencia, una capacidad de estas plantas a cambiar. Pero aquí le muestro más bien el proceso de migración, pero algo muy interesante que hemos visto estudiando Patosia. Hemos estudiado esta planta en Bolivia y también en Chile. Y entre las dos poblaciones no hay nada, hay como el desierto de Dali, es tan seco y alto que no hay Patosia. Estas dos poblaciones tienen rasgos funcionales muy diferentes. Típicamente las hojas en Bolivia son más grandes y la SLA, la Specific Leaf es más grande también. Entonces, todavía no sabemos si es plasticidad o adaptación genética, pero claramente hay la posibilidad para una especie de adaptarse a más sequía a través de un cambio genético, una selección natural, o a través, dentro de un mismo individuo, una adaptación a la escala de una vida, que es plasticidad. Pero hay muy pocos datos claramente sobre este tema, hay muchas cosas que hacer. Fabián, hay una tal Leticia que te quiere hacer una pregunta o un comentario. Sí, hola. Quiero preguntar cómo hacen para datar las morenas, si lo hacen viendo cuáles son las comunidades vegetales. Quizás ya lo vas a explicar, pero bueno, me surge esa duda. ¿Para datar los morenos o para estudiar la vegetación?
¿cómo hacen para saber, o sea, para establecer esta cronosecuencia? Si es que le ponen edades o años a la retracción del glaciar. Sí, entiendo bien. Entonces, tenemos fechas precisas de cada morena. ¿Cómo se hace? Morenas antiguas, entonces es más difícil. Hay que utilizar las morenas mismas y se puede utilizar los líquenes que están en las piedras de las morenas, especialmente Rhizocarpum geographicum. Es un líquen que crece poco a poco. Es un modelo muy bien hecho, así que midiendo el diámetro conocemos la edad de la llegada del líquen. Entonces el líquen, como vino justo después del glaciar, tenemos la fecha del glaciar. Pero también hay otros métodos como la datación de unos isótopos, no me recuerdo cuáles, los glaciólogos lo hacen. Y cuando se trata de morenas más recientes, digamos desde los 80s, se utiliza imágenes satelitales, donde se puede ubicar precisamente las morenas. Y también, antes, en los 50, los años 60, se puede utilizar imágenes aéreas. Víctor, ¿tienes una pregunta? No. Ah, sí, ok, sí. El boro, ¿cuál es? El beryllium. Debe ser el beryllium, sí, el isótopo, ¿no? Gracias. Beryllium. Ok, sigo. Bueno, entonces, resultado de esta cronosecuencia, vemos algo sobre las especies estructurantes. Hay 3 aquí en este sitio. Hay las 2 distichias y Oxycloe andina. Y se recuerdan que cada especie tiene su propio conjunto de especies asociadas. Y se ve que la primera para llegar, eso es la cronosecuencia, eso es la abundancia, es Distichia muscoides, que logra hasta 70% de toda la cobertura, y que se queda, aunque se pierde un poquito. Oxycloe andina necesita mucho más tiempo para llegar, pero una vez que llega, en los lugares más antiguos se vuelve mayoritaria, bueno, la más abundante. El problema es más bien con Distichia filamentosa, que necesita tiempo para lograr alcanzar el sitio, y que muy rápidamente desaparece, aunque es súper importante para el funcionamiento del ecosistema. Y aquí tenemos una especie que no está resistente a la ganadería. Entonces, apenas llega la ganadería, que Distichia desaparece. Es un problema de conservación muy fuerte. Y un problema también de servicios ecosistémicos atrás. Otros datos a lo largo de esta cronosecuencia es la riqueza en especie. Para lograr un punto alto de riqueza hay que esperar 143 años, es mucho. Y también sobre la profundidad de los suelos, que está relacionado con la regulación de agua y el carbono. En 340 años tenemos solo suelos de 1 metro, mientras que el control de 9.000 años, que está justo del otro lado, es de 6.5 metros. Así que no tenemos para nada un bofedal funcional después de 340 años. Nos faltan muchas cosas. Y dando la rapidez del cambio climático y de los cambios globales, estamos mal, porque vemos que los bofedal no pueden subir rápidamente. Necesitan cientos hasta miles de años para colonizar los nuevos lugares. Perdón. Bueno, así es. Ahora, para terminar con bofedales, les voy a hablar de este experimento de exclusión de herbívoros que se demoró 3 años, pero sigue ahora, pero son resultados de 3 años. Entonces tenemos cajas de exclusión en 3 lugares de un valle de la Cordillera Real en Bolivia. Y tenemos 2 cojines estructurantes, Oxycloe y Distichia, son los 2 dominantes. Y hemos puesto protección contra los ganados yo creo, 40 cojines de Oxycloe, 40 cojines de Distichia, y hemos comparado con controles sin protección al lado de cada una de estas cajas. El ganado que está presente aquí es camelidos a una intensidad media, digamos. ¿Ok? Bueno.
entre sitios. Los resultados están aquí, lo voy a presentar tranquilamente. Estamos con nuestro experimento en T0 y a T3 vemos que ya hay un efecto negativo de la exclusión de los herbívoros sobre la compactación de los suelos. ¿Qué es decir? Es decir, que los suelos dentro de las cajas, después de 3 años, están menos compactos, con Disticha y también con oxicloandina, menos compactos que los controles aquí. Es decir, que son menos compactos cuando no hay herbívoros. Lo interesante es que eso se correlaciona con menos humedad del suelo. Tenemos 2 profundidades de humedad del suelo, 3.8, 7.5 después de 3 años. Y vemos aquí que la humedad dentro de Disticha muscoides es más baja, también en oxicloandina, se ve a las 2 profundidades, después de 3 años. ¿Alguien me podría explicar cuál es la relación entre la reducción de compactación del suelo y la reducción de humedad del suelo? Probablemente el agua infiltra más rápido y como la compactación hace que el agua infiltre más lento. Y si no hay compactación, el agua se filtra y se pierde humedad. ¿Y qué reemplaza el agua? ¿Cómo que reemplaza? Bueno, dice que el agua se va a ir más rápidamente cuando no hay compactación. Entonces, ¿qué vamos a tener en el lugar en vez del agua dentro del suelo? Aire. Aire. O sea, oxígeno. Sí, exacto. Me ha tomado, no sé, meses para entender eso. Entonces, gracias. Debería preguntarte la próxima vez antes. Sí, es exactamente eso. Es decir, que si no hay compactación, hay aire, mucho más aire dentro del suelo. Y este aire, de manera interesante también, va a incrementar la competencia por gramíneas sobre los cojines. ¿Y por qué eso? Aquí pueden ver un gráfico donde se ve la LDMC de varias especies, de 2 gramíneas y de los 3 cojines. La LDMC es el Leaf Dry Mass Content. Es un indicio foliar que muestra que las plantas están en condiciones más o menos estrés. Una LDMC grande es más estrés para las plantas. Y lo que vemos es que, las gramíneas están más estresadas en general que los cojines, pero las gramíneas no se encuentran cuando la humedad del suelo, que es aquí volumetric water content, es más de 40. Mientras que los cojines están súper bien entre 10 y 80% de agua. Pero cuando vemos estos datos aquí, vemos que en Disticha muscoides pasamos de 55% de humedad a algo como 40%. Y vemos que esta reducción es diferente, pero hay reducción en todos lados. Así que lo que pasa, pensamos que estamos pasando de lugares bien húmedos a lugares menos húmedos donde la Deyuxia spicigera, la Festuca dolichophylla, pueden desarrollarse y están en competencia con los cojines. El resultado es una disminución de la cobertura de los cojines estructurantes Disticha y Oxychloe, como se ve aquí. Es la diferencia que es significativa en 3 años aquí, menos 13%, menos 10%. Y eso resulta en una probable disminución del funcionamiento y del área de los bofedales. Lo que nos deja pensar que hay un ciclo virtuoso entre plantas, herbívoros y también seres humanos para construir los bofedales, porque los seres humanos aportan los herbívoros domésticos. Y entonces eso es muy interesante porque también se ve que los seres humanos viven con los bofedales desde miles de años, desde más de 5.000 años hay muchas huellas que muestran eso. Y con los camélidos parece que hay un efecto positivo. Los camélidos compactando el suelo impiden la presencia de gramíneas, entonces sigue el bofedal. Pero la situación sería muy diferente si
si llevamos vacas, por ejemplo, o ovejas que tienen pezuñas mucho más duras, se van a destrozar los cojines. Y también si llevamos demasiado camelidos, tal vez sería diferente. Aquí es un ejemplo positivo de la interacción entre ser humano y bofedal. Entonces, yo termino con los bofedal aquí y le muestro muy rápidamente un estudio que me gustó sobre la percepción que tienen los niños y los jóvenes de los bofedales, ecosistemas altoandinos, a través de dibujos. Y ven que son niños de como, no sé, 10 años o 8 años que dibujaron eso. Y dibujan mucho el agua, dibujan el bofedal a veces, sin que les preguntamos, a veces el cóndor, por supuesto, el glaciar también. Parece que conocen bien, pero tal vez no conocen suficientemente todavía. Las palabras que salen cuando le preguntamos es agua, alimento, animales, planta, leña, ganado. Y cuando vamos un poco más lejos, aquí son los animales que salen del estudio, hablan más bien del lama, del cóndor, del alpaca, vizcacha, vicuña, pues, animales útiles o emblemáticos. Cuando se trata de plantas, hablan de quinoa, aunque no hay realmente quinoa allá. Hablan de papa, de paja también, y de bofedal. Hablan un poco de bofedal. Son los jóvenes, no los niños, que hablan de eso, pero conocen mucho menos las plantas que los animales. Hay algo muy optimístico aquí de ver que sí, los jóvenes conocen un poquito, pero también se puede decir que es un cible súper buena para el futuro, es de comunicar los resultados a este público, porque ellos van a estar la gente que van a cuidar estos ecosistemas en pocos años. Ok, me voy a parar aquí. Bueno, son las 17:15. Podemos hacer una ronda de preguntas, discusión corta, o si quieren hacer una pausa ahora, como le gusta. Pedro, ¿qué opina? Hacemos unas preguntas, digamos, para una ronda de preguntas. Si alguien se queda con algún comentario, alguna pregunta, digamos, de la presentación, aprovechar que está Fabián. ¿Algún comentario que haya quedado de diapositivas anteriores? Yo tengo... No, dale, Leticia, yo pregunto después. Bueno, quería hacer una pregunta cortita. Yo estoy trabajando en ambientes también de bofedales en Argentina. Algunos entre los 3.300 metros de altitud hasta los 4.500 más o menos. Yo lo que quería preguntar era, estos bofedales que ustedes están estudiando, donde hicieron los experimentos, ¿están a qué altitud más o menos? Nosotros hemos enfocado nuestro sampling, nuestro diseño a altitud más de 4.400. ¿Por qué? Porque en Bolivia, más bajo que 4.400, los bofedales son muy degradados, se transforman en lo que se llama vegas, con muy poco disticha y oxicloe, más bien filocirpus, este tipo de cosas, asiacne. Así que nos hemos enfocado en bofedal entre 4.400 y 5.200, pero a lo largo de un gradiente latitudinal hacia el sur, la altitud promedio del bofedal va a bajar, por supuesto. No me sorprende que se encuentran bofedal a 3.000, 3.300 en Argentina o en Chile, por supuesto. ¿Por qué? Porque la altitud de los bofedal baja con la latitud. Esa altitud, por ejemplo, hay uno de 3.300 que está al lado de un salar, bueno, en la provincia de Catamarca, sí hay varios, y sí, en general, en Argentina están bastante degradados los bofedales, incluso también los que están más altos, porque sí llega, digamos, llegan los puesteros con su ganado. Bueno, muchas gracias. Ok, chévere. Yo tenía una pregunta porque
con respecto a los distintos orígenes de los bofedales, porque también está los bofedales que son como ayudados o creados por las comunidades originarias. Entonces, ¿cómo, si ustedes trabajan con eso también, como esta conservación de los bofedales por parte de las comunidades, si es que ven las plantas, cómo los mantienen, o esa relación que existe? Sí, es muy interesante lo que dices, porque tenemos, lo he visto lo que dices también, tenemos la posibilidad de hacer algo. Es no como si, digamos, que el cambio climático está aquí, no podemos hacer nada, vamos a perder los bofedales. No, la gente localmente trabajan en los bofedales desde 5.000 años y tienen un conocimiento campesino muy alto de cómo se maneja un bofedal. Y nosotros hemos visto específicamente en el Parque Nacional Jarama cómo hacen el riego de los bofedales y así pueden ampliar mucho el área de los bofedales con un buen riego. Y después ellos conocen también cuáles son las especies las más interesantes para su ganadería y también para que el bofedal da más agua. Hay un conocimiento popular muy alto que merece estar estudiado a través de investigaciones de ciencias sociales, claramente. Fabián, hay una pregunta de Tania, y también tenemos a Gonzalo con la mano levantada. Tania, esto que está en el chat es reciente, ¿verdad? Dice, tengo una duda, ¿cómo se puede analizar si las morenas están realmente presentando plasticidad fenotípica o una evolución genotípica? Sí, es una pregunta muy clásica y muy interesante al mismo tiempo. Se debería hacer... hay dos opciones. La opción clásica sería de hacer un análisis molecular para ver si las diferentes poblaciones de las diferentes zonas son diferentes genotípicamente o no. Si son diferentes genotípicamente es cuestión de evolución, y si son las mismas poblaciones genéticamente es plasticidad. Pero una otra opción es de hacer trasplantaciones recíprocas, utilizando, por ejemplo, una población de una zona y trasplantarla en todas las otras zonas. No es tan fácil en ambientes alpinos porque el crecimiento es lento, pero hemos visto nosotros que trasplantar pedazos de disticha, por ejemplo, se hace bien. Sí, es posible, pero va a tomar unos años, unos 2, 3 años, más o menos. No sé si me sigues. Sí, sí, está. Gonzalo. Hola, excelente la presentación, Fabián. Qué envidia. Oiga, una consulta. ¿Hizo una diferencia bien categórica en relación a que tenemos bofedales que tienen cierta característica de altitud y comportamiento, etcétera? Y hay otro tipo, un bofedal eventualmente degradado que termina siendo Las Vegas. En los estudios que han estado realizando o en la evidencia que han podido encontrar, ¿existe posibilidad de estar gestionando de una manera medianamente apropiada una vega, dado que ya es un ecosistema que está mucho más vulnerable o degradado? Entonces me preguntas si se puede manejar una vega y regresar a un bofedal o dejarla en el estado en el cual... No. O sea, no para convertirla en bofedal, porque eventualmente hay una serie como de umbrales que no es posible pasar, pero el hecho de que sea un ecosistema que presenta una degradación mayor permite de cualquier manera poder generar algún tipo como de manejo para beneficio de comunidades o algo así. Yo pienso que la vega se queda importante como proveedor de servicios ecosistémicos. Es como
mi punto de vista personal sería que es un bofedal degradado que va, tal vez, voy a decir un ejemplo, puede dar 50% de lo que da un bofedal, pero es mucho más que no tener nada. Entonces me parece que vale la pena sí, manejar las vegas, dejarlas como están y no degradarlas más. Sí, no sé si es la pregunta que hiciste, perdón si no es la pregunta. Sí, sí, después voy a escribirle para ver si me puede recomendar literatura sobre como, alguna experiencia exitosa en relación a eso. Comunidades que eventualmente hayan manejado vegas y que tengan como algo que contar. Gracias. Pablo. Sí, buenos días. Bonita la charla, Fabián. Quería comentar o consultar sobre cómo son los bofedales ahí donde ha estudiado en Bolivia, ¿no? Porque por lo general estas especies que ha presentado en Perú, que he podido observar, las que forman cojines, tanto Patosia y Distiquia, por ejemplo, suelen ser dominantes de un bofedal. Uno llega a un bofedal y está dominado prácticamente por una de ellas. No hay ese compartimiento de ambientes en un solo bofedal de esas tres especies. No sé si más al sur de Perú se puede encontrar en un bofedal, por ejemplo, ¿no? Cada uno compartiendo su tercera parte y se ve una sucesión entre esos cojines. Sí, sí. La generalidad es que dentro de un bofedal, bueno, de los, no sé cuánto he visto, unos cientos, en general hay varias especies dominantes. No es decir que hay 5 centímetros de oxicloe, 5 centímetros de Distichia, etc. Hay pedazos grandes de oxicloe, pedazos grandes de Distichia, pero hay varios, hay de todo. Y en general, oxicloe y Distichia están conjuntos. Y bueno, hay patrones como el oxicloe a veces es cerca de los lugares más disturbados, de los ríos, de los caminos, lugares más estables, más Distichia, o a altitud más alta es más Distichia también, específicamente filamentosa. En lugares salados es mucho más oxicloe. Bueno, oxicloe es mucho más resiliente a la perturbación, al estrés, digamos, yo creo, al estrés de salinidad, por ejemplo. Y Patosia se encuentra solo en el sur de Bolivia y en Chile. Bueno, tal vez en Perú, no sabía. Y entonces, cuando hay Patosia, en general hay solo Patosia, de lo que he visto. Pero estoy muy interesado para saber lo que pasa en Perú. Bueno, he leído unos artículos, pero no sabía que están como homogéneos. Sí, por lo general son homogéneos, uno domina en un bofedal y uno tiene que cruzar a otro valle para encontrar otra especie, ¿no? Y si está uno presente, está un cojín ahí disperso, medio raro. Tenía otra consulta sobre, bueno, ya una parte atrás de la presentación sobre esta diferencia entre la colonización de especies de zonas más bajas y zonas más altas, o más antiguas y más recientes en estas de las cronosecuencias. Y mencionaste sobre el estrés, ¿no? Pero el estrés que sería un factor importante. Pero ¿cómo estarían respondiendo las plantas? ¿No será más que llega una planta y le gusta el lugar o se adapta y domina y no deja espacio para que otras se queden y es por eso que desaparezcan, más que por el estrés? Claramente, pero depende a cuál nivel temporal tú te metes. La cronosecuencia que he presentado es muy corta, es de 13 años. En 13 años, la cobertura vegetal es de menos de 1%. Es muy poca y no hay competición, no hay competencia entre las plantas. Pero al revés, hay un estrés incrementando, aumentando. Y eso es el factor que determina la presencia de especie o no aquí. Pero más tarde, después de, digamos, 200, 300 años, claramente el estrés no juega un papel. Las plantas están adaptadas a este estrés, pero más bien es la competencia para los recursos presentes que juega el papel. Muchas gracias. Fabián, hay una pregunta más en el chat de Emilio que dice ¿qué tipo de riesgo existe con la desaparición de los glaciares, la desaparición de los bofedales? ¿Cómo prevenir este escenario?
Bueno, no podemos prevenir la pérdida de los glaciares, desafortunadamente, pero se puede considerar, bueno, yo lo veo así, mejor tener los glaciares, por supuesto, pero los glaciares dan solo 15 a 20% del agua de La Paz, por ejemplo. No es tanto, finalmente, porque también hay precipitaciones otras, agua líquida. Y los bofedales tienen finalmente el mismo rol que los glaciares o que las represas, que las lagunas, es que almacenen el agua. Así que incluso si no hay glaciares, los bofedales van a almacenar el agua de las precipitaciones como un glaciar verde, digamos. Pero más bien que el glaciar tienen más biodiversidad y mucho más biodiversidad que las represas también. Así que se puede tener esperanza con la retención de agua si nosotros nos enfocamos en la conservación o la ampliación de los bofedales existentes, con un manejo específico. Yo pienso, es mi punto de vista. Me puedo sumar a la pregunta de Emilio, digamos, si ves como escenario, digamos, hacer bofedales o esto que decís de ampliar bofedales como por obra humana, digamos, ¿no? Ir con un camión o una pala, digamos, ¿sí? Amplificar el ambiente o generarlo, digamos, artificialmente. Sí, es lo que hacen los campesinos, es lo que hacen, pero tiene su límite este proceso. Vamos a tener bofedales empezando a crecer, no van a tener esta profundidad de suelo que queremos, pero van a tener la diversidad, van a empezar a almacenar un poquito de agua, pero es un proceso a largo plazo. He visto proyectos tratando de desplazar turbera de otros bofedales en un lugar que está degradándose para apoyar, pero no tiene sentido porque se va a degradar otro lugar. El único sentido es cuando se utiliza los bofedales que están inundados por una nueva represa, por ejemplo. Está perdido este bofedal, desafortunadamente, pero es buena opción de utilizar la turbera y las especies que están aquí, que van a morir, y trasladarles en otro lugar. A veces eso vale. Pero hay que guardar en mente que el proceso de formación de suelo es muy lento. Muy bien. Le tenía una pequeña pregunta, disculpe que haya llegado tarde, pero alcancé a ver la parte final de tu presentación y encontré muy interesante este ciclo virtuoso con los camelios y te quería preguntar si tiene alguna relación la densidad que haya de camellos. O sea, si ustedes esperan que el beneficio de los camelios se anule si la densidad de camelios es demasiado grande y entren otros factores. Yo lo pienso, pero no lo he comprobado. Es algo para hacer en el futuro. Eso trabaja sobre un gradiente de intensidad. Y segundo, trabaja sobre diferentes animales, como ovejas, vacas, llamas, alpacas y también vicuñas, si se puede. Eso sería chévere hacerlo. Nosotros vamos a tratar de hacerlo, pero si tienen la oportunidad de hacerlo ustedes, háganlo porque vale la pena, yo creo. Porque existe también la posibilidad que si se pierden bofedales, las comunidades tengan que concentrar más a los camelios en algunos bofedales, sobre todo los domésticos, y eso haga que al final el beneficio termine siendo negativo, o sea, que sea negativo porque suman muchos camelios domésticos, imagino. Tú tienes la razón aquí, sí. Eso pasa en la cordillera real, donde hay más y más represas, y entonces menos y menos valles con bofedales. Mis colegas bolivianos tienen esta hipótesis, que se va a dañar los bofedales incluso más por más intensidad, pero también porque es ovejas y vacas. Todo está mezclado, es porque hay que separar los factores, si se puede. Todavía cuando te vas en un bofedal vas a encontrar camellos, vacas y ovejas, los tres. Vale la pena separar los efectos, sí. Gracias, súper interesante. Gracias, Julio. Si les parece, entonces hacemos 10 minutos de
un intervalo de 10 minutos, podemos volver, yo tengo 33, podemos volver y 45, digamos, ¿les parece bien? 33. Perfecto. Y 45, muy bien. Ahí acabo de subir, hubo un material que circuló en el chat, ya está en la carpeta de la materia, pero bueno, los que tengan que tomar mate, café, o los que almuerzan como yo, nos vemos en 15 minutos, en 10 minutos.